Buenos días nuevamente. La sesión de hoy vamos a continuar con el trabajo que venimos avanzando en el curso relacionado con modelamiento de elementos que hacen parte de los sistemas eléctricos orientado a su implementación en ATP. Nos acompañan nuevamente Camilo y Sebastián para hablar en la sesión de hoy de los modelos complementarios a los que hemos mencionado en sesiones anteriores relacionadas con torres de transmisión. En este caso, pues como lo muestra la agenda, el contenido de la charla que tienen preparada, estarán terminando el tema del modelamiento de torres. Habíamos dejado para hoy el último modelo, el modelo completo, el que incluye las ventajas de un par de modelos básicos, y posteriormente se incluirán los elementos adicionales que están relacionados con las características de la resistencia de pie de torre o resistencia puesta a tierra, con los conductores y cables que se utilizan en líneas de transmisión. También les presentarán, aunque eso ya lo hemos conversado previamente, las características de los impulsos de corriente que simulan el impacto directo de rayos. Y finalmente, como se ha trabajado pues, a lo largo del curso y en específico en esta sección, en este módulo en el que trabajamos ya con ATP, pues estaremos revisando un ejercicio que reúne buena parte de lo revisado en las últimas semanas. Entonces, sin más espera, Camilo y Sebastián, si quieren activar sus micrófonos y probamos a ver si está funcionando. Listo. También Buenos días. ¿Cómo se listo, encuentran? adelante. ¿No me escuchan ahí bien? Me confirma, Ahí por favor, profesor. Listo. Tal como el profesor lo dijo, la idea es mantener la agenda que se presenta en pantalla y con ello vamos a comenzar directamente retomando donde nos quedamos la última vez, y es el modelo multinivel Ishihara. Recordemos que nosotros habíamos llegado hasta el modelo Ishii y modelo Hara, ¿no? Y veíamos que cada uno tenía sus limitaciones, considerando uno que no podía tener dos circuitos al mismo tiempo, y el otro no tenía en cuenta nada de la onda de atenuación en la misma torre. Pero ¿qué pasa con este multinivel de Ishihara? Es tomar tanto el... Adelante, profesor. Ok. Adelante, adelante, es que estoy con el tema, perdón, lo interrumpo, aprovecho que ya lo interrumpí. Eh, Preguntas, las dudas, las inquietudes, las puedes manifestar a partir de levantar la manito, que estaba probando precisamente si funcionaba o no funcionaba, ahí está funcionando, o a través del chat, inquietudes, preguntas, dudas que tengan sobre el avance de la charla. Listo, continúe, Sebastián, gracias. Listo, listo. Ahora, el multinivel Ishihara es tomar los dos modelos de Ishihara, de los cuales ya habíamos calculado los parámetros, y combinarlos en uno solo. Nótese que no estamos metiendo ningún otro parámetro más del que ya habíamos conocido. Tenemos las ZAs que corresponden a los brazos, la ZT que es nuestra impedancia geométrica, nuestra ZT y nuestra ZL, que son nuestra impedancia geométrica y nuestra impedancia de refuerzos de pie de torre, y nuestro circuito de onda de atenuación, y todo dividido en 4 secciones. Con lo cual no necesitaríamos calcular nada más, solamente disponer cada uno de los elementos que hemos llevado construyendo y colocarlos en un solo modelo. Hasta ahí no sé si hay alguna duda al respecto. Asumiré que no. Listo. Ahora, continuando con uno de los personajes más importantes en lo que es la simulación, en este caso de efectos transitorios electromagnéticos, para nuestro caso el modelamiento del rayo, que es nuestra perturbación y nuestro objeto de estudio de alguna manera, o el causante del objeto de estudio. Para ello, antes de pasar a modelarlo en ATP, necesitamos conocer que este rayo se modela a partir de una función Heitler, que es esta función que vemos en la pantalla. Para esta función Heitler solamente necesitamos tres cositas mayormente, y es conocer
la amplitud inicial de la corriente. Si mi amplitud inicial de la corriente va a ser 30 kiloamperios, 30 kiloamperios. El tau 1, que es una constante referente al tiempo de frente de la onda, y el tau 2, que es la constante referente al tiempo de cola. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero también aparece un número n en esta ecuación. Este n hace referencia al factor de corrección de cresta. Y de alguna manera, bajo toda la literatura, se toma como una constante debido a que en su cálculo nosotros tenemos un factor de concavidad, que es esta n que se trató de representar de otra manera, y siempre se recomienda que se maneje entre un valor de 4 o 5, con lo cual siempre vamos a tener dos valores constantes de n, para que se tenga en cuenta. Pero ya pasando del lado de esa parte teórica, pasamos a la parte de cómo esta se simula en ATP. Pues ATP cuenta con formas de simular una fuente tipo Heitler con la función Heitler, que puede ser tanto de tensión o de corriente, que eso se va a ver en el menú interactivo y en el ejercicio interactivo de ahorita. La idea es colocar esa fuente de corriente de Heitler en paralelo a una resistencia, donde esa resistencia nos simula la resistencia que presenta el medio de propagación. Esta resistencia puede estar entre los 300 y 1 kiloohmio, 300 ohmios y 1 kiloohmio, dependiendo de factores tales como, por ejemplo, la presión en la que se encuentra el medio, o también factores ya como recursividades, si uno quiere analizar más cuánta corriente es la que yo quiero desviar al circuito de alguna manera, o al impacto, o al caso de estudio en el que estamos presentes. Entrando ya en amplitud de los parámetros que se pueden dar o editar en esta fuente de tensión Heitler, tenemos la amplitud, que hace una referencia a este I0, esta amplitud 0, el TF, que es nuestro tiempo de frente, que sería muy análogo al tau 1, y nuestro tau. Ahora, ese tau tiene una consideración especial, porque si bien nuestro tiempo de cola en la función Heitler, aquí en tau 2, correspondía al tiempo en el cual disminuye la onda al 50% de su amplitud inicial, aquí tau es correspondiente a cuando se disminuye al 37% del valor pico, con lo cual, si aquí tau 2 nosotros hubiéramos metido una de 50 microsegundos, en tau necesitaría ser mayor este tiempo, porque pues es mayor tiempo de crecimiento de la onda. Adicionalmente a eso tenemos una n, que en este caso no es ese factor de corrección de cresta, para que se tenga en cuenta, sino es un factor de tasa de aumento en la función, que es muy análogo a este factor de concavidad. Entonces, lo que toma nuestro diálogo de ATP son esos 4 valores principales que necesitamos para modelar Heitler. Ahora, como se había mencionado, el factor de concavidad se recomienda entre 4 o 5. Adicionalmente tenemos el test start y el test stop, que el test start es el momento, si yo quiero programar el rayo para que entre en un momento específico, ahí es donde empiezo a jugar con él. Entonces ahí estamos diciendo que va a entrar a impactar el rayo al 1 microsegundo de iniciada la simulación. Y el test stop es el tiempo de duración máximo que puede llegar a tener nuestra función de corriente. Independientemente de ese modelo, de los tiempos máximos de ejecución, esta solamente puede llegar a 1000 segundos. Haciendo ya pasado. Adelante. Sebastián, devuélvase ahí. La de corriente. Hay Sí, varias cosas a tener en cuenta y considerar. Tal vez Sebastián lo mencionó muy rápido, pero algo a tener en cuenta es que el modelo como tal de este tipo de fuente no corresponde al modelo típico ni a las formas de onda normalizadas desde el punto de vista del tiempo.
Y para que quede claro, y cuando repliquen este video, si lo van a revisar nuevamente o cuando hagan sus ejercicios, la imagen que tiene ahí en la presentación tiene el desajuste que mencionó Sebastián, y es el tiempo de cola, ese tau que aparece allí. De hecho está puesto como si fuera el valor normalizado del tiempo de cola. Miren que en el ejemplo de ATP, la casilla de ATP dice que es 50 microsegundos. Si se pone ese valor de 50 microsegundos en el simulador y se ve la forma de onda de este tipo de impulso, y ahorita le pediría a Camilo o Sebastián el que vaya a mostrar el ejemplo, lo miremos ya con la simulación. Si yo pongo ese tau de 50 microsegundos y miro el impulso, el tiempo de cola no va a coincidir. El tiempo de cola en su definición, que es el 50% de la zona de caimiento de la señal, no coincidiría. Entonces, si yo modelo la fuente Heitler, ahí lo dice claramente la diapositiva, ese tau es el tiempo en el que la onda va a pasar por el 37%. Si yo tomo una onda de corriente normalizada tipo rayo 1250 y la modelo, hay que tener en cuenta que esa condición daría que en el 37% aproximadamente del decaimiento de la señal tiene que pasar como por 70 o 60, entre 65 y 70 microsegundos, para que allí sí, cuando yo vaya y busque el valor 50%, esté cruzando por 50. Lo otro también a tener en cuenta es la magnitud de corriente. Eso lo hablamos en la semana 3 o 4 del curso, si no estoy mal, cuando estábamos hablando del rayo y estábamos hablando de cómo se modela y cuáles son los impulsos normalizados asociados. Una onda 1.250 es una onda de tensión, mientras que para las ondas de corriente o simular la corriente del rayo, o trabajo con impulsos normalizados, que hay varios, el 820, el 1030. Hay varios tipos de impulsos normalizados de corriente. Algunos simulan o emulan, más bien, representan señales asociadas a impactos directos de rayo. Hay otros impulsos que se asocian a impactos indirectos, eventos indirectos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el modelamiento. Si yo modelo esta fuente con un impulso de corriente S1250 no es válido. También para que lo tengan en cuenta ahorita en el ejemplo. Y lo otro también a tener en cuenta, si yo no quiero trabajar directamente con esos valores, sino quiero realmente emular las características del rayo, en la norma NTC 4552 y en las normas internacionales asociadas a protección contra rayos, hablan de unos valores característicos tanto de los tiempos de frente como de los tiempos de cola, con unos comportamientos o con unas relaciones estadísticas que hablan de unos valores medios, de unos valores máximos, valores mínimos, de una probabilidad acumulada, que eso también lo mencionamos en su momento. Entonces, hay que entender muy bien que cuando se modela un rayo hay alternativas de hacerlo, que para los ejemplos o el ejemplo en particular que hoy pueda mostrar Sebastián y Camilo, lo revisamos cuando ya lo estén ajustando para tener en cuenta esas consideraciones. Y les pediría el favor a ambos que en la presentación hagamos esa nota aquí en este cuadro, si se va a dejar este cuadro como un ejemplo, poner claro que no coincide directamente con los parámetros de un impulso de corriente. ¿Sí? No es que no coincida con parámetros normalizados, pero no con impulso de corriente. ¿Listo? Entonces ya con esa claridad, más adelante cuando estemos trabajando en el ejemplo, agregamos o revisamos bien cómo se está modelando ese impulso. Adelante, Sebastián. Listo, gracias por la intervención, profesor. Ahora, continuando con el modelamiento del pie de torre, hay que partir de que a veces no hay necesidad de complicarnos tanto para modelar este elemento, pues ya que se puede simular mediante un elemento fijo, o sea, una resistencia de valor fijo, que puede llegar a ser hasta los 20 ohmios en líneas de transmisión. Eso es lo que recomienda la norma, con lo cual bastaría, si no quiero darle detalle, colocar una resistencia de 15 ohmios o dando ya según la metodología que yo
haya establecido y el trazado de la línea, dar un valor a una resistencia fija, que ya se puede ir caracterizando cada vez más con una curva de reducción por ionización, donde nosotros mismos construimos esa curva o partimos de una curva que ya se encuentra en la literatura y se la aplicamos a una resistencia dependiente de la corriente. Entonces sería una curva de RI. O también ya podemos estar detallando un poco más ese FTR a partir de modelos programados, que ya los vamos a ver más adelante. Y entre ellos tenemos la opción del SIGRE, que considera la ionización del suelo y cómo ésta se reduce, y también considera también valores de resistividad, distancias y profundidad de los electrodos de puesta a tierra, y también las resistencias iniciales de esta misma tierra. Este es uno de los modelos más simplificados dentro de los que podemos detallar. Adicionalmente, tenemos lo que es el impulso concentrado, que es una forma de expandir el modelo del SIGRE, pues el modelo del SIGRE no considera la forma de la puesta a tierra. Entonces, en este caso, ahora ya consideramos el área efectiva de puesta a tierra y también solamente aplica a distancias de electrodos menores a 30 metros. Y también tenemos una expansión del SIGRE, que es el método Yasuda, que considera cuando hay más de un electrodo. Todo esto para que sepan que hay distintas maneras en las que yo puedo modelar ese pie de torre, y siempre que yo necesite más detalle, enfocarme más en ese elemento, lo puedo complicar más. De momento nos vamos a quedar con este elemento fijo, pues no necesitamos un detalle mayor en el modelado de la línea de transmisión para este caso. Pasando ya a modelos de conductores, en el modelo de conductores vamos a partir de un bloque en ATP que se llama el LCC block. Este LCC block nos permite hacer la simulación de distintos modelos para las líneas de transmisión, en el cual tenemos el modelo J-MARTI, que es uno de los considerados mejores para el modelado de análisis de transitorios, puesto que es un modelo dependiente de la frecuencia y cuenta con una matriz de transformación constante. Pero no solamente este bloque LSC se queda en la forma de elegir, quiero J-MARTI. No, también puedo escoger entre opciones de Bergeron, que es con las constantes de Clark, el modelo Pi normal, pero claro que solamente en este caso está acotado a modelos de línea corta. El NODA, que es un modelo dependiente de la frecuencia, y es más especializado, por ejemplo, cuando ya tengo los demás parámetros dependientes de la frecuencia y que todo ello vaya a una sola variable o a un solo contexto. Pero basta de hablar con qué es lo que puede hacer este bloque, sino necesitamos más bien saber qué es lo que necesitamos conocer antes de simular, ¿no? ¿Qué parámetros necesitamos para poder meter a ese bloque LSC? Uno, necesitamos la disposición de los conductores en la torre, es decir, las dimensiones de la torre de alguna manera, qué tantos circuitos tiene, qué tanto está apartado uno del otro. Además de esto, ¿cuáles son los efectos que vamos a dejar que el ATP simule? Por ejemplo, ATP tiene la opción de marcar si yo quiero tener en cuenta en los cálculos el efecto piel o no los quiero tener en cuenta, o si quiero tener más en cuenta los efectos de frecuencia a partir de valores iniciales. Por lo cual, el tener detallado qué es lo que necesito y qué es lo que quiero también es importante. Para este caso, en nuestros casos de ejemplo, nosotros vamos a tener en consideración que ATP va a calcular el efecto piel. Con lo cual, también necesitamos, aparte de eso, características geométricas de los conductores. Y además de eso, si es más de un conductor por fase, ¿cómo es la disposición de un conductor con respecto al otro? Están teniendo en cuenta tanto separación como ángulos de separación, como ángulos de disposición. Para esto, nosotros proponemos la siguiente consideración de conductores y disposición de conductores, teniendo en cuenta que ya estamos manejando el mismo tipo de torre que manejamos en la sesión pasada. Tenemos dos conductores que son los conductores que van de la línea Tolú Viejo Bolívar.
Entre ellos, para la fase tenemos un conductor triple AC Darien 559 KC1000, donde los parámetros que necesitamos tener en cuenta o que son importantes son aquellos que están demarcados de negrilla. Una resistencia DC a 20 grados Celsius de 0.118 ohmios por kilómetro. Son 2 subconductores por fase con una separación de 457 milímetros, es decir que al ser 2 conductores por fase van a tener una disposición horizontal, cada uno separado del otro 180 grados. Y un radio medio geométrico de 8.26 milímetros. Este radio medio geométrico es por el conductor, no en la disposición de todo el equivalente del circuito, ¿no? Es decir, que si yo tengo un conductor, tomo el radio medio geométrico de un conductor. Si tengo 2 conductores, tomo el radio medio geométrico de un conductor, porque ya después ATP va a tener en cuenta el número de conductores y la separación y su disposición geométrica. Ahora, dentro del cable de guarda nosotros tenemos, que es un cable de guarda OPGW 24 fibras, donde lo que nos interesa es el radio medio geométrico y la resistencia DC, que son estos valores demarcados en negrilla. Esto para tenerlo en cuenta y considerar cuáles son los aspectos que debo de buscar en el catálogo si yo quiero modelar la línea de transmisión. Adicionalmente a esto, vamos a manejar 2 elementos o herramientas que nos van a poder facilitar el uso de ATP. Uno es la compresión de circuitos, donde nosotros podemos tener un circuito normal. Aquí en este caso tenemos un modelo aislador, pero puede ser, digamos, puede ser hasta el mismo modelo de torre que nosotros llevamos montando. Ese modelo que lleva un montón de elementos, podemos simplificarlo y hacerlo a la vista gráfica un poco mejor ambientado, de manera que por medio de la herramienta de compresión de circuitos, nosotros seleccionamos nuestro circuito. En el menú superior de ATP vamos a editar y nos va a permitir comprimir el circuito. Después nos va a entrar a un diálogo de parametrización del bloque, en el cual nosotros vamos a poder definir entradas y salidas de esa caja negra, y también atributos que se encuentran dentro de ese circuito que queremos centralizar, resultando en un bloque pequeñito, ¿no? Tomamos este circuito y lo comprimimos. Ya luego de eso nosotros podemos agregar apartados visuales, agregando una imagen o configurando la disposición de las entradas según lo que nosotros queramos construir en el circuito. Aquí en este ejemplo es el modelo de un aislador que lo comprimimos y adicionalmente agregamos la imagen de un aislador respectivamente. Ahora, en el ejercicio práctico, vamos a hacer el ejercicio de cómo comprimir la torre, ejemplo. Ese modelo de torre grandísimo que nosotros teníamos, ¿cómo lo vamos a comprimir? Pues para que sea más fácil la construcción en un circuito donde va a tener muchísimas torres, donde se pueden tener muchísimas torres. Adicionalmente a eso, vamos a tocar un tema que, como vimos, la FTR se puede complicar y detallar como nosotros querramos, y también los aisladores sí o sí, si queremos que trabajen de manera autónoma, necesitamos del uso de modelos. Con lo cual vamos a tocar este tema un poquito rápido, y para ello nosotros tenemos que tener en cuenta que los modelos en ATP se manejan con lenguaje Fortran. Este lenguaje Fortran tiene una caracterización, y es que yo declaro una actividad y tengo que también declarar el fin de esa actividad. Con lo cual, aquí tenemos una forma, un esquemático de cómo se declaran algunas variables y cómo funciona ese lenguaje Fortran. Aquí en Model, nosotros iniciando el modelo, dándole un nombre, el cual es el que está acá y va a tener el modelo. Adicionalmente, si queremos agregar comentarios, se inicia la actividad de comentario, se agrega un comentario, y como todo en Fortran, se da la orden de que finalizó el comentario, de que finalizó la actividad de comentarios. Adicionalmente, tenemos datos, que son aquellos atributos que va a tener nuestro modelo de ATP. En caso, de, por ejemplo, de orientado a objetos, es color de ojos, y puede recibir 1 verde, 2 azul, 3 café. Se refiere a esos atributos que van a presentar el bloque y que van a ser parametrizables. Por ejemplo, también puede ser una resistividad, un valor de campo disruptivo, etc. En entradas
Nosotros vamos a declarar las entradas, que creo que ahí no hay pierde, y de igual manera en las salidas se van a declarar cuántas salidas nosotros querramos. Y aquí viene un aspecto que puede llegar a confundir, que son las variables. Las variables son aquellos puntos o aquellos campos en memoria de los cuales se necesitan pasos intermedios entre las entradas y salidas. Ejemplo, cuando yo estoy calculando la suma de todas las entradas o la diferencia de todas las entradas en un valor absoluto, si bien este valor no va a afectar directamente como salida, sí se necesita en una ecuación para poder calcular la salida. Adicionalmente tenemos la opción de declarar constantes, que las constantes se definen bajo su nombre y entre corchetes val, dos puntos, el valor de esta constante. Adicionalmente, algo que se me olvidaba mencionar, los atributos, como son atributos editables desde la misma interfaz del usuario, podemos dejar valores por default mediante la asignación entre comillas y el comando de FLT. Todo bien hasta ahí. Y ahora hay que tener en cuenta que estos bloques de ATP en modelo manejan instantes de tiempo a partir del delta de tiempo que nosotros estamos ajustando en la simulación. Es decir, que en cada instante de tiempo este modelo se va a ejecutar, con lo cual su abstracción del tiempo es instantánea. Necesitamos entonces darle condiciones iniciales de cuando recién se ejecuta el programa. Para ello nosotros declaramos la acción de iniciar y declaramos el fin de iniciar cuando nosotros querramos ya cambiar esas variables o el valor de esas variables a medida después de la declaración inicial de las variables. Ahora, en ejecución, nosotros vamos a meter todas aquellas relaciones matemáticas que nos van a permitir tener en cuenta entradas, salidas y variables. En este caso, estamos diciendo que variable 1 va a tomar la entrada 1 y la va a restar a la entrada 2 y adicionalmente a eso le multiplica el instante de tiempo justo en el que se encuentra la simulación. Si la simulación se encuentra en el 9º nanosegundo, va a multiplicarlo por 9 nanosegundos. Y así sucesivamente estamos agregando operaciones matemáticas. Pero creo que se vea, por ejemplo, cuando yo declaro una entrada, estas entradas se repercuten aquí en este modelo de edición de nodos, donde ya nos están dando un nodo físico al cual conectarnos. Lo mismo con las salidas. Y los atributos se están definiendo aquí en este aspecto de data. Todo bien hasta ahí, entender un poquito cómo se estructura ese modelo, pero ahora veamos un ejemplo un poquito más estructurado que resulta no siendo tan complicado como lo es un modelo aislador y es un medidor de energía. Para el medidor de energía nosotros necesitamos requerir como entradas las tensiones del extremo de arriba, de uno de los extremos, también de los dos extremos, perdón, que estamos usando. Entonces, en este caso, B positivo y B negativo. Y adicionalmente a eso, la corriente que fluye por ese, elemento. Ahora, como es un medidor de energía, como nuestras salidas, vamos a definir la potencia y la energía, que aquí, como lo vemos en el modelo, están input, la tensión positiva, tensión negativa, corriente medida, y de salidas, energía y potencia. Entre ello tenemos las variables que van a ser esas consideraciones y pasos intermedios donde necesitamos albergar datos, que está B y energía y potencia. Y aquí pasa algo curioso y es que nosotros podemos declarar una salida como variable, puesto que si las variables se van a ir transformando en el proceso de ejecución y yo para ahorrarme líneas de código puedo ya directamente declarar una salida como esa variable, permitiéndome no generar una línea de código más diciendo salida 1 es igual a variable 1. Ahora, en la ejecución es un proceso fácil de entender. Estamos diciendo que la tensión es igual al valor absoluto de la tensión positiva menos la tensión negativa y la corriente es el valor absoluto de la corriente medida. La potencia, como este es un bloque que se ejecuta en cada instante, vamos a poder determinar la potencia instantánea con B por I. Y la energía resulta siendo el resultado de la integral de esta potencia. Ahora, hay que tener en cuenta que si yo quiero en mi modelo manejar un histórico de todos los datos que estoy
calculando o que estoy recibiendo a lo largo del tiempo de ejecución, tenemos que agregar algo más que es una casilla de histórico. Entonces, aquí agregamos un histórico de la integral de la potencia, que por default se define en 0, puesto que en su ejecución inicial, la potencia, al momento de como no hay un delta t fijo, es un t inicial, se debería de agregar en 0. Con esto nos permitiría ya calcular la medición de la energía, y es un ejemplo que resulta sencillo para el entendimiento. No sé si hasta este momento hay alguna duda por parte de ustedes. No, ninguna. Ahora, nosotros también, como lo habíamos mencionado, ese modelo aislador también entra a jugar en estos modelos, y nosotros tenemos que tener algo en cuenta, y es que un modelo puede formar como un eje de control, y ese eje de control va a mandar una orden a un modelo TAC, que va a ser nuestra representación al medio físico en la simulación. Pero todo se puede complicar y todo se puede detallar como nosotros queramos, ya que tenemos un bloque que es programable. Y ahora sí, vamos a entrar a lo que es el punto que a ustedes les interesa y con el cual quieren iniciar. Adelante, profesor. Sí, estaba hablando y tal vez no me escuchaban. Algo a tener en cuenta, devuelvo así un momentico a la diapositiva anterior. Algo que ya también en la presentación de ATP y en la parte de la charla inicial habíamos hablado. ATP es una buena herramienta, es para el tamaño de los archivos y para el bloque lógico que tiene, desde el punto de vista de la versatilidad, la flexibilidad y el número de modelos que tiene, es una herramienta muy poderosa, pero no es suficiente con los modelos que se tienen. Este ejemplo que acaban de presentar es interesante porque habla de un comportamiento pues típico. Bueno, hay un par de ejemplos ahí. Uno es el de la medición de la energía, y otro es toda la parte que tiene que ver con disrupción eléctrica, que hace parte de la coordinación de aislamiento, las posibles fallas en los materiales dieléctricos, que puede estar orientado a modelar el flameo de una cadena de aisladores, o puede estar relacionado con la falla de un material aislante sólido, líquido, bajo ciertas condiciones. Y ahí es donde esta parte del modelamiento, los models específicamente, bueno, y su conexión con los tags, pues juega un papel importante, porque al ser una herramienta que tiene lenguaje abierto, pues permite que, si el modelo que me disponen es muy básico o no se ajusta a mis necesidades, yo pueda extenderlo, pueda mejorarlo o pueda incluirlo. Porque la cadena aquí, como lo han presentado ellos, tal vez deja algunas dudas, pero inicialmente es primero, la estructura es evalúe si los modelos que se tienen a disposición sirven. Si no se tienen a disposición o no está satisfecho con el modelo que se dispone en la librería de ATP, proceda a construirlo. La herramienta Models, importantísima. La herramienta Models no trabaja per se, o sea, no es solamente decir, créeme esta función y ya, sino que requiere unas entradas y unas salidas que están directamente relacionadas con el circuito. Generalmente mediciones de tensión o de corriente, como las que mostraban hace un momento para medir energía, un condicional, un umbral, a partir de la información que se esté monitoreando, que se esté midiendo, poder hacer integrales, derivadas, bueno, en fin. Entonces, construyo mi modelo, mejoro el modelo con la herramienta Model. Si necesito hacer control sobre ella, incluyo la herramienta Tags, que pues en este ejercicio no se muestra, pero también podría vincularla. Cuando ya tenga el modelo completo, si lo deseo, puedo configurar una agrupación de elementos dentro de una cápsula, una cajita, como la que mostró hace un momento también Sebastián,
y entonces ya tengo un nuevo elemento agregado a mi librería de ATP que puedo usar ya de ahí en adelante frecuentemente, siempre y cuando las variables sean genéricas, o sea, sean entendibles por el circuito. Entonces, esto es una ventaja que tiene ATP. Seguramente cuando lo comparamos con otras herramientas como MATLAB, a la hora de programarlo, pues es muy similar como cuando yo quiero construir funciones. No quiero utilizar las funciones específicas que tiene MATLAB, sino quiero crear una nueva función y le declaro unas variables de entrada, unas variables de salida, y después de que yo la haya construido, la puedo utilizar para otros fines. Entonces, yo les sugerí que en esta presentación incluyeran este tema particular porque es posible que dentro de los proyectos que ustedes están desarrollando, el trabajo del final de curso que están desarrollando y que, por cierto, en un par de semanas debe haber una entrega preliminar, un avance parcial de ese trabajo, es posible que ustedes requieran incluir estos elementos. Y pongo ejemplos, los modelos de descargadores que está trabajando Andrés, es posible que por versatilidad y por manejarlo de una manera mucho más fluida, yo pueda convertir ese gran modelo de descargadores en un elemento integrado, o sea, hacerle su especie de cajita y allí poner cuáles son los puntos de entrada y salida, cuáles son los elementos de control si es necesario, o agregarle los puntos de interacción con el resto del circuito. Y en vez de estar montando un arreglo grande de impedancias, inductancias, resistencias y capacitancias, pues yo incluyo un modelo de varistor como es, un DST como se modela normalmente en la teoría de circuitos, y es una conexión a fase y una conexión a tierra. Y listo. Entonces ese puede ser un ejemplo, de hecho lo menciono porque ese modelo básico es el que ustedes están implementando también para la parte de la verificación de resultados de la prueba de laboratorio del fin de semana anterior. Pues hay una serie de condiciones que ATP permite satisfacer con un nivel de conocimiento en programación muy básico. Yo les pregunto a Sebastián y a Camilo, que pues están teniendo la experiencia en este momento, ¿qué nivel de programación se necesita para poder incluir o hacer un modelo? Creo que como todo modelo de programación, cuando uno inicia, de momento básico, y ya según los requerimientos que necesite tu modelo, pues vas a foros y buscas esa funcionalidad que no te permite ejecutar el código de alguna manera y puedes hacerlo sin ningún problema. Así que básico estaría bien. Entonces, si se dan cuenta, casi siempre son estructuras muy homogéneas. Miren que los códigos ya están, o sea, se tienen una serie de reglas claras, utilizar el lenguaje que entiende ATP, bueno, detrás Fortran y sus modificaciones, el utilizar las claves de programación, lo que llamaríamos las palabras clave o el lenguaje clave, como estas palabras que están resaltadas de input, output, bar, history, exec, son básicamente las instrucciones del lenguaje de programación, que trabajando en MATLAB o en Python, pues puedan tener otro tipo de forma de llamar esas funciones o de declarar esas funciones, las variables y lo que se va a correr, pero que al final, en cuanto a estructura, si yo quisiera construir el algoritmo, es básicamente el mismo en casi todos los lenguajes de programación de los que conocemos, ¿sí? De los que trabajamos habitualmente en ingeniería eléctrica. Pues ahí queda abierta la puerta. Realmente hacer en detalle ejemplos o ejercicios de este tema, pues tomaría un poco más de tiempo. De hecho, seguramente vamos a estarlo revisando. En lo que queda del curso ustedes van a tener que incorporar algunas cosas, pero la única manera de realmente abordar el problema específico, como lo mencionaba Sebastián, es trabajándole, ¿sí? No teniéndole miedo a la programación, ni teniéndole miedo a la sección models, porque así como se ve en ATP es un poco de hecho más rústico y mucho más básico que lo que se necesita en otro lenguaje. Hago este break o este espacio, esperando también que vayan digiriendo la información.
para plantearles esta segunda etapa de la sesión de hoy, en la que ellos van a mostrarles, nuestros colaboradores de la sesión, les van a mostrar un ejemplo partiendo de un requisito importante, y es que ojalá tengan a su mano el ATP. O sea, al crear esta sesión el día de hoy, apoyada por tecnologías, pues tiene una razón fundamental, y es que ustedes puedan estar trabajando desde sus equipos con el ATP con el que están haciendo los talleres, con el que están haciendo las actividades, con el que tienen que hacer lo que queda del curso, para que puedan ir configurando y organizando la simulación, porque es la única manera de aprender realmente haciendo. Seguramente hay pasos en los que yo les he pedido a Camilo y a Sebastián, creo que Camilo es quien va a tomar la palabra en esta segunda parte de la sesión, para que seamos muy pragmáticos, muy claros, y ojalá vayamos ágilmente a buscar los resultados. Por supuesto que la configuración de elementos va a tomarnos 10, 15 minutos, 20 minutos, pero el objetivo es que al final ustedes tengan un modelo de circuito similar al que ellos les van a mostrar, para que lo puedan correr, para que si llegan a aparecer errores tengan la oportunidad de hacer preguntas, tanto a ellos como a mi persona, y que podamos depurar de cierta manera los posibles errores que aparecen en ATP, que son habituales, sobre todo cuando está configurado. Bien. Entonces, ¿quién toma la palabra? Creo que es Camilo. Adelante. Listo. Entonces, ya dando continuidad con la segunda parte, voy a compartir pantalla, pensé que sí les da defecto puestos. ¿Me confirma si se pueden ver la pantalla? Sí, ahí se está viendo. Sí, señor. Entonces, a final de cuentas, el ejercicio práctico que se va a implementar es una configuración de 2 torres con sus líneas o sus vanos respectivos, con fuentes de tensión a cada extremo de 220 kilovoltios y una función tipo Heidler que va a simular el impacto de rayo. La comprobación de la funcionalidad de esta simulación va a estar dada por medidores de voltaje, y si así lo requieren o si lo quieren, podemos implementar medidores de corriente para hacer cálculos de potencia. Entonces, partiendo con los elementos importantes, serían las torres. En este caso, como se estaba calculando la sesión pasada, estábamos tomando la torre tipo A, la cual, ya viéndolo desde el modelo en ATP, tenemos los 4 pisos simulados con sus respectivas impedancias. Como bien se menciona anteriormente, estos modelos necesitan lo que son las impedancias de los brazos y las estructuras de cada piso. Para cada uno de los elementos, volviendo a hacer retroalimentación, se puede obtener desde la propia librería de MATLAB o haciendo clic derecho para buscar los elementos. En este caso, tomando la ruta larga, en la parte selección, primero para los elementos lineales, está en branch linear, resistencias, inductores, en este caso R y L. Capacitancias no van a ser requeridas para este ejemplo. Y para el caso de las impedancias de las estructuras y la atenuación por refuerzo, se encuentra en line cables, en distribuido, líneas traspuestas, una única fase. Mirando ya los elementos propios, con la implementación de los valores, tenemos una velocidad de la luz de aproximadamente 2.9 E a la 9 metros sobre segundo, que como bien mencionamos anteriormente, y cabe volver a hacer la aclaración, esto nos fuerza a tener que hacer este valor de delta igual o más pequeño que esta velocidad de la luz, que esta velocidad que estamos tomando, para que ATP pueda hacer estos cálculos sin ningún problema. En este caso es este delta T. Este tiempo máximo nos va a ver afectado en cuánto más o menos tiempo va a tomar hacer toda la simulación y obtener resultados. ¿De qué va a depender si este delta es más o menos pequeño? Depende de lo que estemos simulando y qué parámetros. Un ejemplo raro. Este rayo queremos ver un efecto el momento de que la onda esté en cierto punto específico. En este caso, si yo quisiera que la onda estuviera en su punto pico de la fase A, por ejemplo, y quisiera ver qué efectos trae, tengo que determinar en qué momento, ya sea para circuito 1 o circuito 2, tengo mi punto pico en la fase A para que coincida con este rayo. O podemos hacer la segunda opción, que es
estos parámetros de tiempo de inicio o tiempo de final. Aquí ya va a depender de cómo uno maneje estos parámetros, de cómo uno maneje la simulación. Entonces, volviendo con el modelo de la torre, una vez ya seleccionado cada uno de los elementos de la librería, tocaría hacer las pertinentes conexiones y ingresar los parámetros que ya se habían calculado previamente. Entonces, Camilo, si es posible recordar los valores, o sea, parémonos, por ejemplo, en ZA1, recordemos qué valores son, ZA2, o sea, los valores que diferencian cada uno de los tramos de la torre para que cuando se revisione este video, pues se tengan los datos y se pueda hacer el modelo completo si es necesario, de cero. Entonces, haciendo el barrido, empezamos con las impedancias de brazos, que para cada piso son idénticas. Z1 conserva un valor de 334,72 en su valor de Z, igualmente para ZA2. ZT1 y ZL1. ZT1 corresponde a 219,22 y ZL1, como es un valor de atenuación, se multiplica por 9, dando 1973. Y pues acá hace la aclaración, todos los valores de line set van a manejar la misma velocidad de la luz, que sería 2.9 e a la 8, perdón. Entonces, R1 va a tomar un valor de 9.2626, inductancia 1, que tiene que estar en microhenrios, 0.00386, ZA3, 343.49, igualmente para ZA4. ZT2, 219.22 y ZL2, 1973. R1, 20.9156 y L2, 0.00873. ZA5 de 335,7. Lo mismo para ZA6, ZT3 y ZL3. R4, 20.91 y L4, 0.00873. Z7, 326.74 y 326,74. Y como lo habíamos mencionado, para los valores del último piso, que sería ZT4, R4, ZT4 se maneja un valor estándar de 150. Este valor puede cambiar a criterio del diseñador. Igualmente, ZL4 multiplicando 9 meses el valor de ZT4. Ahora, una de las ventajas que tiene ATP es que podemos comprimir estos circuitos, porque para tener una mejor organización visual, si uno quisiera tener toda la configuración de resistencias e impedancias puestas en un circuito, se puede hacer, pero visualmente puede verse bastante caótico. Entonces, para eso se maneja la siguiente sección, que es la compresión de circuito. Yo, si quisiera comprimir un circuito, los pasos a seguir sería, primero, seleccionar el circuito a comprimir, entrar a la opción de editar y compress. ¿Esto qué me va a botar? La ventana acá me está seleccionando los datos que yo quiero que sean variables en las ventanas de ingreso para cambiarlas y los nodos tanto de entrada y de salida del propio modelo. En este caso, esta data, para este caso, no requiere modificaciones porque el modelo es fijo. No necesito manualmente o de forma automática querer cambiar un valor de impedancia o un valor de la inductancia. Solamente se necesita especificar cuáles son los nodos tanto de entrada como de salida del circuito. Para poder seleccionar estos nodos es necesario seleccionar primeramente el elemento. Una vez seleccionado el elemento, la tabla aquí a la izquierda va a cambiar en función de los nodos y los datos que están relacionados a dicho elemento. El nombramiento de los nodos, si uno premeditadamente no los ajusta, él automáticamente va a asignar sus propios nodos. En este caso, ATP, ¿cómo asigna los nodos? Dependiendo de la cantidad de elementos y en el orden que se vaya agregando, va a empezar a asignar codificación desde el 1 hasta el número de elemento que haya, combinado con su propio nodo. Entonces, en este caso, volviendo a la compresión de circuito, cada elemento está delimitado por un nodo que se llama from y to. Estos nodos delimitan desde dónde inicia y termina un elemento.
cada uno de estos elementos tiene su propia configuración. Entonces, para este caso, ¿qué es lo importante? De entender dónde están los puntos de conexión, que en este caso serían los brazos de la torre y la impedancia de aterrizaje. ¿Cómo podemos determinar esto? En base al modelo, nosotros podemos decir, listo, si yo quiero conectar la torre hacia mi línea de transmisión, ¿qué necesito? Los puntos de conexión con los brazos de la torre. Entonces, en caso de que una persona no tenga muy claro desde dónde hasta dónde está delimitado un nodo, fácilmente uno puede seleccionar el propio elemento y, viéndose directamente al nodo, uno puede visualizar qué nodo es el que corresponde. En este caso, ZA1, para los nodos de terminación del brazo, está determinado como el XX004. Para el caso de ZA2, está el XX005. Es necesario tener presente eso, porque es necesario tener presente eso porque si uno selecciona mal un nodo, puede que o esté descartando el elemento o esté haciendo conexión en un punto que no corresponde. Estos errores, si uno hace unas conexiones malas, pues el propio ATP puede mandar corrección o puede no correr la simulación y dependiendo de ese tipo de error que uno haya cometido, va a dictaminar cierto código de error que se puede corregir. Entonces, siguiendo con la compresión de circuitos, ya una vez identificados los nodos, en este caso Z1, se le selecciona, en este caso from, y se agrega. ¿Qué otra cosa importante a tener en cuenta? Es la posición que va a tener finalmente el bloque. Visualmente, ¿qué vamos a ver? Si uno quisiera ya tener un poco más de organización o dedicarle un poco más de tiempo, finalmente podría agregar una imagen, como bien lo mencionó mi compañero, o puede crear una figura, que en este caso es una figura representativa de una torre de transmisión. Entonces, estos nodos que se pueden apreciar acá están organizados de manera premeditada. Inicialmente, ATP muestra esta posición 1, 2, 3, 4, 5, que son las posiciones por defecto que se van a aparecer en el nodo. Si yo quisiera desde el principio darle una organización, le coloco el nodo 00 y él me pedirá los datos de donde yo quisiera colocar ese punto de conexión de los nodos. Entonces, una vez ya seleccionados los nodos, entonces en este caso ya habíamos dicho que era el 05. Otra cosa a tener en cuenta, no puedo repetir nodos, porque si yo quisiera hacer el circuito comprimido y repito el mismo nodo para dos elementos, seguramente va a tener un error de lógica y no me va a permitir hacer la compresión del circuito. También de qué va a depender si yo quiero colocar un elemento en otro, ya va a depender de cómo yo esté codificando el circuito. Por ejemplo, en este caso, si yo tuviera los brazos de torre, nosotros qué hicimos, tomamos los elementos y decidimos distribuirlos en la parte superior de la torre para que así sea más fácil hacer las conexiones con las líneas. Y dejando de manera inferior está la conexión con tierra. Ahora, para el caso de tierra puede parecer un poco confuso porque yo no simplemente puedo seleccionar un nodo y darle la orden de que me seleccione este elemento, este nodo como un nodo del circuito comprimido. Necesito obligatoriamente seleccionar un elemento. Entonces, en este caso, como pueden ver, tanto este R4 como este L4 comparten un nodo común. Perdón, los nodos comunes por lo que están en paralelo, que sería el 18 y el 19. Tocaría hacer la comprobación y en este caso estamos hablando de que el nodo de aterrizaje a tierra vendría a ser el XX019. No hace falta seleccionar todos los elementos, en este caso como son paralelos, no hace falta seleccionar tanto el R4 como el E4, con simplemente darle la indicación a uno solo de los nodos es más que suficiente. Ahora, en este icono, mapa de bit o vector, ¿qué me va a afectar? Es algo estético. Si yo quisiera aumentar o disminuir el tamaño de este bloque, lo único que va a hacer, si es en vector, el ajuste visual no va a verse pixelado. O sea, si yo aumento o disminuyo el tamaño,
no va a generarse esa distorsión de la imagen, va a mantenerla. En caso un mapa de bit, va a generarme eso, pero ya dependiendo del tamaño y cómo quiera manejar. Finalmente, una vez ya arreglado el circuito, como se va a ver, cuando se hace la compresión, me va a marcar en un círculo rojo cuáles son los nodos que yo seleccioné para los que se están comunicando con la parte exterior del bloque. Y como bien lo mencioné, solo es necesario seleccionar uno de esos dos elementos de la Tierra, en este caso, para poder decir, aquí es donde quiero colocar mi elemento a Tierra, o mi comunicación con el elemento a Tierra. Ahora, ya con la torre modelada, ¿a qué podemos pasar? Podemos hacer las impedancias de torre, añadir los elementos J-Marti, colocar la fuente. Siguiendo en orden de las torres, pasamos a la impedancia de torre o la FTR por sus siglas en inglés. En este caso, los valores que podríamos estar considerando podrían estar entre 10 y 20. 20 es el máximo que permite el rating para instalaciones para estructuras de alta tensión. 10 lo determinamos como un valor mínimo porque es un valor promedio de cuánto podría estar variando las torres. La impedancia, perdón, la resistencia de pie de torre. Estos valores van a depender del suelo donde esté ubicado, dependiendo del material que se utilice, de cuánto cobre se haya manejado para el sistema de puesta a tierra. Y finalmente, para aterrizarlo, clic derecho en el nodo y seleccionar esta opción de ground. Con eso ya le estamos dando al circuito dónde está el punto de referencia o la tierra. Ahora, para la implementación del modelo J-Marti, se encuentra en Lane Cables y LSC Template. Este elemento, inicialmente, va a venir con valores por defecto. Nos va a decir el tipo de modelo, Bergeron, Pi, J-Marti, Noda o Semler, que nosotros en este caso estamos manejando el J-Marti gracias a que este modelo es el que más precisión tiene demostrada en la literatura. El nombre nosotros lo podemos definir o si no por defecto, MATLAB ATP lo que va a hacer es asignar un valor de LI. Dependiendo del elemento, si hay más de un elemento con diferentes características, va a asignar automáticamente un LI1, LI2, dependiendo. También cabe aclarar que este elemento tiene su propia subrutina de ejecución. Entonces, al momento de yo querer modificarla, ya sea en esta data, en el modelo, va a tener que sí o sí correr una ejecución extra de ATP. Entonces, para este caso, tenemos el modelo J-Marti. Tenemos la opción de seleccionar si es línea de transmisión aérea, un simple cable o si es encapsulado. Entonces, en este caso, línea de transmisión aérea, el número de fases. Acá tenemos los efectos que queremos tener en cuenta. Si está transpuesto, si tiene el efecto de piel. Y las unidades que en este caso serían métricas o el sistema inglés. Están los valores estándar. Estos son valores de referencia. En este caso, la frecuencia de iniciación son 60. La resistencia, los ohmios por metro, normalmente se manejan entre un valor de 20 a 100. La longitud ya dependerá. Esto está dado en kilómetros. Entonces, para este ejemplo, estamos manejando líneas de 100 metros. Estamos manejando conexiones de 100 metros, como se puede ver aquí en la etiqueta. Y nosotros podemos darle la opción de fijar o no esta distancia en esta etiqueta o simplemente no mostrar. Es más por organización visual. Yo lo recomendaría para estar enterados de cuánta distancia se está colocando en cada uno de estos bloques. Ahora, viene una de las partes más importantes, que es esta data. La data me va a permitir la organización de estos elementos. Si yo, como lo mencionó mi compañero, si yo quisiera, si yo tengo los datos de distribución de los cables, no hace falta hacer los cálculos de la distancia media geométrica si yo soy capaz de introducir estos datos dentro de la organización de ATP. Esto hará que automáticamente ATP calcule las distancias del radio medio geométrico, la distancia geométrica entre los diferentes torques. Y también me cuenta con la ventaja de cuántos cables puedo yo colocar por fase. ¿Qué tuvimos en cuenta para estos modelos J-Marti? El autobuilding, el skin effect, el segmento de tierra y la máxima transferencia de energía. Para el modelo J-Marti, este modelo de decades se recomienda entre 5 y 10. Los puntos DEC se deja por defecto que es en 10. La frecuencia SS
se suele dejar en los valores de manejo del sistema, 60, y la frecuencia máxima, en este caso, ya va a depender de los efectos. Dependiendo de a qué fenómenos estén sometidos los modelos bloque LSC, nosotros vamos a definir si queremos más o menos una frecuencia a la cual tenga que trabajar. En este caso, para ir seguros, le definimos una frecuencia máxima de 100.000 Hz. Ahora, definimos 8 fases, 3 por circuito para un total de 6 y 2 extra que definirán los cables de guarda. ¿Cómo puedo yo hacer la diferencia entre un cable de guarda y un cable de fase? Eso ya depende de cómo se ingresan los datos. Entonces, en este caso, no tomamos las primeras 6 fases, fase número 1, 2, 3, 4, 5 y 6, como los fases de conductor, secuencia ABC para circuito 1 y 2. Este RIN y este ROUT corresponden a los datos técnicos de los cables. Entonces, en este caso, como son manejados en centímetros, tenemos 0.0826 para el RI. El ROUT se maneja un milímetro más, en este caso 0.0827, que hace cuenta del recubrimiento. La resistencia es manejada por la resistencia en DC a 20 grados. En este caso, como lo mencionaron en las diapositivas, es de 0.118. Ahora, en cuanto a la disposición, yo cómo decido la disposición de los cables. En este caso, estamos teniendo en cuenta la distribución de las torres. La horizontal, para hacer una aclaración, si yo quisiera hacer la distribución horizontal, vertical y media, la horizontal está con respecto a esta línea. Entonces, si tomamos esta línea horizontal como nuestro eje Y, estamos manejando menos 5.5 metros hacia la izquierda o 5.5 metros hacia la derecha. Entonces, como corresponde menos 5.5 hacia la izquierda, estamos hablando del circuito, llamémoslo en este caso circuito 1, que es el circuito de la izquierda, a menos 5.5 metros. Lo mismo para el circuito de la derecha, 5.5. Ahora, para la elevación, es este B-Tower. Nuestra línea de referencia va a ser el punto 00, acá abajo. Y como bien lo indica la distribución de la torre, vamos a empezar a construirla desde abajo hasta arriba. 50.45, 57.45, 43.5. Esta nos va a determinar a qué altura está cada uno de los conductores. Y como pueden ver, el más alto, que son los que corresponden a los cables de guarda, son 60.55 metros. Lo mismo. Y una última cosa, y es que los cables de guarda, según la distribución de la torre, están a menos 6 y 6.1 metros con respecto al eje vertical de la torre. Si uno ya quisiera comprobar visualmente, bueno, antes de dar la comprobación, también está la ventaja, como mencioné, de cuántos cables quisiera yo colocar por fase. En este caso, primero nos impide la separación de los cables, que para este ejemplo está en 45.7. Este alfa nos define a qué ángulo forman esos cables dispuestos para el circuito. Y en este caso, el número de conductores por circuito, perdón, por fase. En este caso son 2 cables por la fase A, B y C, separados a 180 grados cada uno. Si yo quisiera ver un poco más a detalle, simplemente con hacer un pequeño, se abre la ventana View, que nos dirá exactamente cómo queda visualizado el circuito. Entonces, un pequeño zoom grande. No sé si se nos alcanza a notar, pero aquí se ven los 2 puntos. Creo que se ven más. Entonces, se alcanzan a notar que están los dos conductores dispuestos a 180 grados. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, modificar esto y colocarle un 3. Como pueden ver, él automáticamente entiende que yo estoy cambiando los parámetros y simplemente me hace una previsualización de cómo se van a ver dispuestos los conductores. Y como bien lo mencioné, estos bloques LSC tienen su propia subrutina en ATP. Entonces, si yo le doy aquí en Run ATP, lo que va a hacer es ejecutar este modelo bloque JMarty para verificar si no tiene ningún error consigo mismo y con eso poder hacer la ejecución final de la simulación. ¿Cómo yo sé si un programa está bien ejecutado o no? Podemos mirarlo directamente desde este resultado. Si uno revisa este command Windows, van a notar que si está bien modelado, el circuito no va a presentar ningún error.
si tiene un error de lógica, un error de modelamiento o coloca un dato mal, van a aparecer fichas de error. Más adelante vamos a revisar. Entonces nos va a dar la indicación de que ya fue creado el nuevo bloque en tarjetas ATP. En cuanto a la sección de nodos, ya depende de las conexiones. Uno podría hacerlas manualmente si uno conoce bien su sistema y sabe en qué punto va conectado. Para eso sirve el gestionador gráfico. Nosotros gráficamente nos ahorramos este paso de decir, bueno, voy a darle a la resistencia del brazo de guarda el nodo 1 y lo quiero conectar al LSC de la fase de guarda, del cable de guarda, perdón. Sino que él automáticamente entiende yo cómo estoy haciendo las conexiones. Ahora, para la función Heidler, esta se encuentra en el apartado de fuentes, sources. Nosotros tenemos múltiples tipos de fuentes, AC, DC, tipo rampa. En este caso, para la función Heidler, nosotros vamos a necesitar una función con el mismo nombre, que si se preguntan, este tipo 15 ya es una codificación interna de ATP requerida para hacer las ejecuciones al momento de correr a la simulación. Entonces, como pueden observar, las propias fuentes ya vienen aterrizadas en uno de sus extremos. ¿Qué vamos a ver al momento de abrirla? La amplitud, el tiempo de frente, el valor de octavo, el tiempo de inicio y el tiempo final. Este tiempo está si uno quisiera, puede jugar con ese valor para hacer coincidir este tiempo de estar con algún parámetro específico. Como bien lo mencioné anteriormente, si yo quisiera tomar un cruce por cero, tomar un punto de pico para las fuentes de las fases o un valor en específico, necesito saber en qué momento de tiempo, en qué instante de tiempo se da ese momento para yo dar esa indicación de estar. Si yo quisiera cambiar el tipo de fuente en este tipo de type source, y dice tanto de corriente como de voltaje. Para el modelamiento de la función Heidler, tenemos entonces la amplitud, que en este caso son de 300.000 amperios, un tiempo de frente de 1.2 e a la menos 6, un tau de 5 e a la menos 5. ATP puede entender los valores con ceros o con notación científica, siempre y cuando se maneje la E en mayúscula y este número, si es para ceros decimales con un menos, o si es para número entero con por ejemplo, E a la 5. El E lo escribimos en 4, el tiempo de inicio, en este caso es 1e a la menos 6. Con eso que queríamos hacer, queríamos darle una gabela de tiempo a la simulación para que tuviera un funcionamiento estándar y para obtener un momento de funcionamiento estándar antes de impactar el rayo. Porque también, como consejo de nosotros, es que si uno inicia la simulación y automáticamente le da un tiempo cero a la simulación, puede que uno no alcance a ver completamente los efectos, incluso por el tema de energizar las líneas. Al momento de dar inicio a las fuentes, tienen también su propio transitorio. Entonces, ese transitorio que pasa al momento de iniciar las fuentes con las líneas más el impacto del rayo puede afectar severamente los resultados. Y el tiempo de final lo dejamos en 1000, aunque verdaderamente el tiempo final en este caso lo está dictaminando la simulación. Una cosa extra es que este nombre se puede asignar de manera automática o como nosotros queramos. En este caso lo colocamos este R rayo que hace representación a este nodo que están haciendo conexión. Una cosa que cabe aclarar es que si hay nodos que están en rojo, quiere decir que uno hizo una modificación manual, ya que, como bien lo mencioné, ATP tiene sus propias modificaciones automáticas. Pero yo al momento de darle un nombramiento, en este caso le puse R rayo, me va a cambiar el color a rojo, pero no quiere decir que está mal hecho, solamente que se hizo una modificación manual. Y como bien lo mencionamos, esta resistencia del rayo es la resistencia que es la representación del medio en el cual se está propagando la descarga. En este caso lo tomamos en 450. Lo tenemos dispuesto de forma paralela a la fuente y conectado a una de los cables de guarda. Una cosa que me olvidé mencionar. Entre el 1 y el 8, como bien nosotros lo definimos, los últimos dos son los cables de guarda. Nosotros, ¿cómo sabemos que estos sí o sí van a ser de cables de guarda? En la parte de nodos van a estar
van a estar los nodos de conexión. Entonces uno puede hacer la verificación si están haciendo las conexiones o no con los puntos que corresponden. Pues, una vez ya teniendo los elementos modificados en este caso, tenemos la primera torre, tenemos las conexiones de la línea y tenemos la función header. Ya solamente sería esa cuestión de copiar y pegar los elementos. No hay ningún problema si yo quisiera hacer copiar y pegar. Uno podría hacerlo desde el clic derecho, copiar y pegar, o el comando clásico, el control C, control V, para copiar cada uno de los elementos. Lo mismo pasa con los bloques ya comprimidos. Estos propios bloques ya comprimidos, como bien lo mencioné, automáticamente van a ajustar sus nombres de nodos una vez yo los conecto. Pueden ver acá. Y finalmente estarían las fuentes de cada extremo de la línea. O sea, se obtienen de la misma manera que la función header. En la opción source, tanto en AC, de caso de 1, 2 o 3 fases, de que va a depender de cómo nosotros lo manejemos. En este caso tenemos una fuente de voltaje, inicialmente que nos dice, una fuente de voltaje lo tiene como una fase única, el manejo está dado tanto en grados como en segundos, y aquí hay que tener un cuidado. La gente suele confundir lo que es el pico, el valor RMS, y hay que tener especial cuidado con esta parte, porque si uno está modelando la función pico, hay que ser conscientes si se utiliza no el raíz de 2 o el raíz de 3, dependiendo del caso, si es monofásico o trifásico. Entonces, como es una función para una línea de transmisión trifásica, se utiliza 3 fases. El ángulo, el manejo de ángulos, podremos manejarlo tanto en segundos como en grados. Yo personalmente me gusta manejarlo en segundos porque es un poco más entendible para mí. La amplitud, en este caso la dejamos en valor pico, el eje. Y como lo mencioné, como es una línea de 220 kilovoltios, podemos manejarlo de la siguiente manera. O colocamos 200 E a la 3 o colocamos el 200.000. ATP puede entender las dos maneras, tanto en notación científica como en número convencional. Frecuencia, en este caso colombiano, son 60 grados. El desfase. Este desfase, si estamos hablando de una fuente trifásica balanceada, él automáticamente va a determinar fase A 0 grados, dependiendo si secuencia ABC o ACB, más o menos 120 grados, dependiendo de cómo uno lo quiera, uno lo conecta. Entonces, el tiempo de inicio, como pueden ver, uno puede tomar tiempos negativos, precisamente para evitar generar esos transitorios de las propias fuentes. El tiempo de final está en 100 segundos. Y ya una vez ejecutado, va a aparecer la figura. Una cosa que cabe aclarar, cuando uno quiere hacer conexiones trifásicas o monofásicas, el programa no lo va a saber de una manera en concreto, y es con el ancho de la línea. Cuando es una conexión trifásica, la línea se va a mostrar notoriamente más ancha con respecto a una monofásica. Esa sería una manera de comprobar. Entonces, volviendo acá. Nosotros, ¿qué definimos? Dijimos, tenemos una función de amplitud de 220 kilovoltios, 60 Hz. Le dimos el chance de que hiciera un ciclo antes de empezar la simulación. ¿Qué quiere decir? ATP va a hacer cálculos un ciclo antes de hacer la simulación. Le da tiempo a la fuente de dar una función de onda completa de un hertz, en este caso, perdón, de un ciclo que son 16 milisegundos aproximadamente, tanto para el circuito 1 como el circuito 2. En cuanto a los medidores de tensión o de corriente, estos se encuentran en la primera sección, que son proof de tanto monofásicos como trifásicos. Queda definir, por ejemplo, la diferencia entre estos probadores de voltaje de línea o de branch volt. El primero, este de acá, es un medidor que tiene que buscar automáticamente un punto de tierra. Entonces, si yo conectara si conectara este probador de tensión acá, él automáticamente me va a decir, listo, entre este punto de conexión que corresponde a mi brazo del cable de guarda de la torre hasta mi tierra. En este caso sería la impedancia de pie de torre.
Esa sería para este caso de probador. Ahora, si yo lo quisiera en línea, va a manejar los valores de diferencial. Pero este casi no se suele utilizar. El que más importa es este branch, que me va a determinar la diferencia de potencial entre dos terminales. En caso de que yo quisiera determinar, no sé, quiero saber la diferencia de tensión al momento de impactar un rayo entre un brazo y el otro, solamente tendría que tomar este branch, voltaje, entre este punto y este punto. Ya con eso estaría midiendo diferencia de tensión. Ahora, si yo quisiera hacer medición de corriente, igual que una medición en la vida real, necesito abrir el circuito y conectar el probador de corriente en esa línea. En este caso, si yo quisiera, por ejemplo, medir cuánta corriente tiene la función de rayo, tendría que venir acá, desconectar el sistema y hacer la conexión del medidor de corriente. Para este ejemplo, nosotros decidimos hacer una conexión de 3 probadores de diferencia de potencial entre las fases y entre los brazos de fase y las fases de la línea. Y también, como cosa extra, está el probador de TAC y de modems. ¿Estos de qué me van a servir? Estos probadores ya son para los bloques, para los bloques que están modelados. Entonces, este bloque de acá, este ISF, hace representación del bloque del aislador. Entonces, internamente, ¿qué tiene? Tiene un bloque comprimido de un modelo de aislador, en este caso el ISF, con un switch manejado con esta señal de ISF y en paralelo a un capacitor que hace representación de la capacitancia del aislador. Entonces, como pueden notar, estos 3 puntos se encuentran en rojo. Como bien lo mencioné anteriormente, son los nodos que están haciendo comunicación con la parte externa del bloque. El modelo ISF, entonces el bloque ISF, como también es un bloque comprimido, también se tiene la opción de poder hacer modificaciones estéticas. Yo le puedo definir en dónde se ubica cada uno de los nodos, tanto de entrada como de salida. Ya esta parte, pues lo mismo que la compresión del circuito, ya es una condición estética, entonces sí es más como por preferencia del autor. Luego está la parte de editar, que ya es donde empezaría a entrar el código. En este caso, como es un bloque creado para la investigación, se tienen diferentes funciones de aislador. Estaríamos hablando del modelo de progresión de líder, la curva de voltaje versus tiempo y demás. Bueno, una última cosa. Si yo quisiera agregar esos models, se encuentran acá en la sección Model y Default Model. Este Default Model me va a arrojar unos parámetros data 1, de 1, de 2. Estos nodos de acá, todo esto va a modificarse dependiendo de cómo uno esté organizando su blog. Cuando uno ya quiere empezar a entrar a la parte de programación, le da aquí en editar y él automáticamente me muestra el código que se encuentra para hacer sus modificaciones. Volviendo al bloque ISF, este de acá hace representación del aislador. ¿Por qué lo traje acá? Porque el modelo, hay 2 probadores, tanto el TAC como el model. En este caso, model que me va a definir. Me va a dar una señal de impulso, o bueno, también dependiendo de lo que yo esté manejando, en este caso una señal de impulso, de activación o no. A diferencia del bloque TAC, que sirve más para los switches, en este caso MODES me va a definir si sí o si no tuvo funcionamiento este bloque ISF, dependiendo de sus entradas y de su funcionamiento. La primera ejecución para el programa. Entonces, como bien dije antes, primero se hace una ejecución de los bloques LSC y finalmente se hace la ejecución completa. ¿Cómo yo sé que está bien hecha? Lo mismo, hago mi comprobación si toda la lógica de la tarjeta me dice, no me genera algún tipo de error. Una manera de entender este primer resultado es, nos dicen que estas tarjetas de ATP nos arrojan los resultados, nos arrojan las gráficas que nosotros estamos solicitando. En este caso, nosotros como ingresamos estos 3 probadores de tensión,
él tiene que hacer los cálculos para hallar la tensión entre este punto y este punto acá. Entre este punto y este punto acá. Entonces, él al momento de hacer los cálculos va a generar las gráficas. Y también va a generar el circuito en formato tipo ASCII. ¿Qué quiere decir? Nosotros, al momento de generar el circuito, gráficamente nosotros vemos es esto. Pero un programa no entiende por visualización, sino entiende en código. Entonces, él, como hizo la codificación de los nodos, entiende en este tierra es el nodo de tierra, este R rayo, para este ejemplo, es este nodo que yo personalmente le di el nombre de R rayo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Entre el nodo de tierra y el nodo de rayo, ¿qué tengo? Valor, este es un bus K y bus M, que son los nodos que definen punto de inicio y final. Van a decir, no tengo valores rectangulares ni polares. En este caso tengo para esta primera parte que son nodos de voltaje. Luego están los de corriente, que este sí le define un valor, no tiene valores de potencia, de ingreso de potencia, pero sí tiene pérdidas. Estos ya son para cálculos. Y lo mismo hace la decodificación para cada uno de los nodos. Estos ya son para hacer las gráficas de los resultados. Finalmente, como no hubo ningún error de codificación, él hace su ejecución sin ningún problema. Entonces, una de las comprobaciones es tomar las gráficas, en este caso en la opción de superior, donde está ejecutar el plot. Se puede hacer tanto manualmente como con una tecla, en este caso sería F8. Él automáticamente me arroja las gráficas. Entonces, en este caso está voltaje 1A, B y C. Este A, B y C, ¿de dónde salen? De la propia línea. Como nosotros conectamos una fuente trifásica, al momento de conectar la fuente trifásica, la conectamos a los medidores de tensión, él detecta si es o no una fase u otra. Entonces, en este caso, si yo le doy clic derecho a los nodos, automáticamente me detecta. Esto es secuencia. Entonces, ¿en qué secuencia o en qué fase está? De ahí nace este voltaje B1B, perdón, voltaje 1B, voltaje 1B y voltaje 1C. Yo al momento de darle gráfica, pues, para poder seleccionar qué gráficas quiero ver, es solamente con darle clic a la gráfica, ya él entiende cuáles son las gráficas que quiero observar. En este caso se ejecutó un rayo que impacta en un cable, en medio del cable de guarda, por eso se tienen dos bloques, se tiene partido el bloque LSC en dos partes de 100 metros cada uno, y el impacto se ocurrió en la mitad. Entonces, al momento de hacer el impacto, queríamos ver cuál era la tensión que ocurría entre el brazo y la línea. Entonces, se toman los bloques, los medidores branch, se hace la gráfica y él automáticamente listo. Estos son los puntos que estás queriendo graficar, esta es la gráfica. Se pueden hacer más configuraciones, sí. Si yo, por ejemplo, quisiera no tomar tensión, sino corriente, o quisiera hacer cálculos de potencia, uno podría hacer sus propios bloques de cálculo, sí. Pero si yo quisiera, también desde la propia ejecutor gráfico, puedo darle la indicación de qué operaciones puedo hacer. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, hacer una función de potencia, pues, tenemos un medidor de corriente, lo conectamos y vamos a ejecutar. Listo. Entonces volvemos a hacer la verificación, no tuvo ningún error de compilación. Vamos otra vez al gestor gráfico. Entonces, como una aclaración. Aquí esta B nos indica que es la tensión. C es para corriente en inglés, current. Y lo mismo, si yo quisiera agregar las funciones, pues le doy clic izquierdo a cualquiera de las gráficas que quiera ejecutar y le doy graficar. Ahora, si yo quisiera, volviendo al ejemplo que está dando, si yo quisiera hallar valores de potencia, lo que necesito es o bien un bloque programado o bien pudiera yo tomar esa función de corriente que estoy tomando de algún punto y mandarla a graficar y calcularla con una función de voltaje. Entonces, ¿yo cómo hago para poder combinar estas dos gráficas?
En la columna de la izquierda, donde está esta F y este numeral, uno tiene que dar clic izquierdo a esta parte de la F. Me va a salir este cuadro de texto que me va a decir ingresar a una fórmula. ¿Yo cómo voy a codificar? Primero necesito colocar las gráficas que tengo que colocar en operación. En este caso, la 2 y la 5. Entonces, ¿qué me está mostrando? 2 y 5 en este numeral. Este numeral es importante tenerlo en cuenta para saber qué estoy ejecutando. Entonces, me voy a una línea vacía para poder darle a la nueva gráfica. Entonces, ¿qué voy a decir? En este caso, esta manera de ingresar los datos a MATLAB solamente entiende con la letra B minúscula. Si yo quisiera colocar, bueno, es una función de voltaje, coloco B2 por C5, por ejemplo. No, primero no lo va a entender porque estos están en mayúsculas. ¿Sí? No lo va a entender porque está en mayúsculas. Entonces, primera aclaración, toca dejarlo todo en minúsculas. No me va a entender que es un C5, él solamente entiende que es una B. Entonces, en este caso sería C5, perdón, B2 y B5. Con eso ya tenemos la nueva gráfica. Esto sería para cuando alguien quisiera hacer alguna operación extra con alguna gráfica, ya sea en este caso para un cálculo de potencia. Pero ya de qué va a depender esto, de la complejidad de la tarea que uno quiera realizar y de las funciones que uno quiera hacer. Ahora, si uno dice, bueno, ¿qué tipo de errores puede uno llegar a cometer al momento de ejecutar una simulación en MATLAB? Por ejemplo, un error común es yo dejar una fuente aislada. En este caso, si yo desconecto esta línea acá, ¿cómo se ven los errores? No, es la línea, pero toca dejar la fuente aislada. Si yo dejo, por ejemplo, la fuente aislada, es un error bastante común. Así se ve un error. Me van a aparecer estas viñetas con errores. Me van a dar el nombre del error, en este caso el código 12. Y en este caso me está indicando, por ejemplo, el nombre leído para la data card, en este caso 19, no está conectado a alguna fuente de la red. Dependiendo del error, uno puede buscar en foros de internet qué tipo de errores, bueno, qué tipo de soluciones se le dan a ciertos tipos de errores. Ahora, una de las ventajas de ATP también, como el mencionó el profesor, es que es de código abierto. Si yo quisiera no solamente hacer una revisión visual, sino ya algo más en codificación de las líneas de ATP, en las carpetas de resultados van a aparecer los formatos, estas tarjetas, nosotros las denominamos tarjetas ATP. Estas tarjetas ATP se encuentran en formato TXT y están codificadas en formato ASCII. ¿Qué quiere decir? En estas tarjetas se va a encontrar el sistema ya modelado. Por ejemplo, esta charla ATP, que es la simulación de hoy, ¿cómo lo está entendiendo? ATP lo que hace es, toma la estructura que uno va armando y empieza a dividir por secciones. Primera sección que vamos a encontrar acá son los parámetros de simulación, el tiempo del delta, el tiempo máximo de ejecución, las frecuencias que uno va a manejar. Luego están los valores de branch, que son la resistencia, ya sean los line set o los valores de resistencia o inductancia. Entonces, como bien lo mencioné, dependiendo del nombre que uno haya seleccionado, va a definir el nodo tanto de entrada, nodo desde y hasta. Con eso me va a definir el valor de la impedancia, el valor del Z, valor de L. Y en este caso, pues dependiendo de lo que uno haya seleccionado, la longitud. Estos valores de ceros de acá son puntos para decirle a ATP que hasta aquí termina esta línea y empieza la siguiente. Y como bien lo mencioné, los bloques LSC tienen su propia ejecución, por lo cual estos LI, al momento de ser ejecutadas, tienen su propia codificación L1, L2, L3 y L4. Por tener su propia ejecución, no se ingresan directamente en esta tarjeta, sino que tienen su propia ejecución,
desde una tarjeta externa. Por eso tienen este comando de insertar. Y finalmente estaríamos con las fuentes. Las fuentes, ¿cómo se van a definir? Lo mismo. Tomamos un nodo de, por ejemplo, este que ya lo conocemos, que es el de la función de rayo. Está entre el nodo R rayo y -1. El -1 hace referencia a la Tierra. Entonces nos definimos la amplitud, definimos la frecuencia, dependiendo de qué se define la amplitud, la frecuencia, el valor del tiempo de frente, de tiempo de cola. En este caso, tiempo de inicio y tiempo de final. En este caso, uno puede decir, listo, pero yo tengo aquí un 1.2 e a la -6 en una columna que me está diciendo frecuencia. ¿Qué es lo que pasa? Estos valores de 14 me están definiendo si esta fuente corresponde a una fuente trifásica, monofásica convencional o a una función Euler, en este caso, del número 15. Ya por el hecho de que tenga aquí este número 15, me está definiendo, esto no es una función, esto no es una fuente normal a 60 Hz de 220 kilovoltios. Es una función Euler que tiene una codificación diferente, por lo cual esta columna necesito que la reserves para un valor diferente a la frecuencia, en este caso el tiempo de frente y el tiempo tau. Finalmente está la finalización de los bloques. ¿Por qué hago mención de esto? Esto, si uno así lo quisiera, ya no necesitaría venir aquí manualmente a hacer los cambios de la torre. Si yo, por ejemplo, quisiera, listo, quiero ya no tener una torre A, sino no sé, un tipo de torre A o una torre B o una torre de retención o la que se me presente, en vez de estar haciendo unas modificaciones manualmente, diciendo, bueno, tengo esta de 334, tengo esta de 343 cada uno fácilmente podría venir acá y manualmente cambiar estos valores. Si uno identifica en qué lugares se encuentran esos nodos. Por eso es una recomendación en estos casos hacer nombramiento de los nodos. Para este ejemplo, se deja los por default. Entonces, si uno es capaz de identificar esos nodos y decir, aquí está este valor, lo puedo reemplazar por el valor de la torre X, simplemente lo puedo cambiar siempre y cuando respete las estructuras de la tarjeta ATP. Lo mismo para las fuentes. Entonces, como bien les mencioné, se utiliza formato notación científica, en este caso 2.2 e a la 5. Entonces, para mirar una pequeña comprobación de cómo funciona ATP. Entonces, hacemos una pequeña ejecución y mostrando la gráfica. En este caso, esta onda me la generaría un impacto en medio de los dos, en medio del vano en un cable de guarda. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quisiera cambiar ya no la conexión a un guarda, sino a una fase? Como pueden ver acá, me va a generar un error. ¿Por qué? Porque esta conexión es trifásica y la conexión de la fuente es monofásica. Entonces, o hay una opción, o se busca una conexión monofásica o se agregan funciones trifásicas. Entonces, en este caso, uno de estos bloques, que son los splitters, estos que me permiten hacer una apertura de las conexiones trifásicas a una conexión monofásica. Entonces, otra vez se hace la ejecución, se verifica que toda la ejecución esté perfectamente hecha, no un error de compilación, todo funciona perfecto. Bueno, y uno puede decir, ¿y yo a qué fase la conecté? Se hace por medio de la verificación de los nodos. En este caso, clic derecho al nodo, me dice, estamos en la fase C, en la fase B o en la fase A. Entonces, volviendo acá a la ejecución. Bueno, quiero que noten una pequeña diferencia y es que esta de acá, la de la imagen de la derecha se encuentra hacia el valor negativo y la de la imagen de la izquierda se encuentra más hacia valores positivos. ATP entiende la diferencia entre positivo y negativo y le importa la polaridad. Entonces, sí va a afectar bastante si yo tomara este branch y lo hago girar 180 grados para cambiar la polaridad, va a entender eso y va a graficar dependiendo de lo que esté pasando por ese probador de tensión.
Entonces, una de las conclusiones que hemos logrado detallar a lo largo de estas simulaciones es que un impacto en fase es más peligroso que un impacto en cable de guarda, pero no solamente eso, también hay una afectación importante. Es que es más peligroso que haya un impacto en una parte de la estructura de la torre que en la línea. Entonces, por ejemplo, tomamos la función Heidler y la pasamos ahora a una de las conexiones. Si yo la quiero conectar aquí en el nodo de conexión o acá en el nodo de conexión con la torre o donde se está conectando con la línea, va a ser prácticamente lo mismo, prácticamente no, es lo mismo, porque esto solamente es un nodo de conexión. Pero ATP que está entendiendo que este nodo, en este caso, este nodo de conexión, es el mismo que estamos conectando acá. Se ejecuta, se verifica que no haya ningún error de compilación. Y se procede a graficar. Entonces, en este caso, como habíamos mencionado, el impacto de la derecha fue dado en un cable de guarda, pero en medio de la línea. Por eso se hizo por eso se hizo esta partición acá del bloque del SC. Pero ahora este nuevo impacto, el de la izquierda, se hizo en donde se hace la conexión directamente con el brazo. Y como pueden ver, la sobretensión ya está alcanzando casi, si no es que los 12 megavoltios. En este caso, negativo. Pero eso ya es por cuestión de conexión. Ahora, si yo quisiera revisar qué datos están en cierto punto específico, esta opción de acá, que es el Show Data, esta pequeña línea yo la puedo seleccionar y mover para poder visualizar qué valores estoy graficando en qué instante de tiempo. Entonces, la primera línea, bueno, el primer texto, que está en negro, hace representación del tiempo, y la segunda, tercera y la cuarta, dependiendo de la codificación que se tenga aquí abajo, allá el código de colores, va a representar una fase, va a representar una fase, la corriente o la tensión, dependiendo de lo que estemos leyendo. Entonces, para este caso, mirando el pico más alto, ¿qué me está diciendo? Para 2 microsegundos aproximadamente, en la fase B, hay 11 megavoltios, casi 12 megavoltios aproximadamente. Ahora, si yo verifico con la segunda gráfica, que fue la de impacto guarda en la línea, está diciendo que para 2.5 microsegundos aproximadamente hay una sobretensión de 7 megavoltios en la fase B. Bien, como lo mencioné, es más severa las sobretensiones dadas en la estructura de la torre que en la línea. Bueno, si yo quisiera hacer la comprobación, ya no en esto, sino en las fases, lo mismo. Entonces, una conexión trifásica y verifico. Lo mismo, voy, ejecuto, miro que no haya problemas de compilación y grafico. Como pueden ver, en una fase, a simple vista, ya está superando los 35 megavoltios. ¿Cuál? Exactamente la fase C. A simple vista, ¿qué podemos decir? La fase C, por lo que es el nodo que se está conectando a falla en este caso. Entonces, si yo quiero verificar visualmente cuánto es el valor exactamente, voy, hago en Show Data y verifico en qué punto exactamente. En este caso, estamos hablando de que en 1.7 microsegundos tenemos una tensión de aproximadamente, sí. Estamos hablando de 40 megavoltios para la fase C. ¿Cómo sé que son 40? Como mencioné, por el color. La codificación de color, en este caso, voltaje de rayo de la fase, de donde el nodo 4, fase C, corresponde al color verde. Y pues ya con eso uno podría determinar diferentes tipos de pruebas. Y haciendo mención a lo que mencioné anteriormente si yo quisiera determinar, quiero hacer un impacto de rayo en un pico de tensión, en
el momento pico de la función de la fuente. Entonces, ahí hay que tener especial manejo. Entonces hay que tener especial manejo de cómo uno está codificando y cómo uno está manejando los tiempos. Si yo quisiera para la fase A decir, necesito que haya un impacto, entonces, si en la fase A hay un impacto al momento de que hay un pico de tensión en la función, en la fuente de tensión de la subestación, que es en este caso esta representación, tocaría primero definir, tengo mi tiempo de inicio en 0.-16 milisegundos. ¿En qué segundo yo podría presentar un pico de tensión para la función de onda y hacerlo coincidir? ¿Con qué? Con esta función de inicio, para este tipo de estar. Ya, no sé si hay alguna duda de los muchachos, aprovechando esos últimos 8 minutos que quedan. Bueno, mientras sale alguna pregunta, realmente ya estamos cerrando la sesión. La idea de este par de charlas en las que hemos profundizado con el tema de modelos de línea y elementos que se necesitan para los sistemas eléctricos en general, sobre todo los que tienen que ver con media y alta tensión, pues es darles a ustedes una base de conceptos con la que puedan empezar a trabajar. No estamos pretendiendo y pues el objetivo de esta parte del curso no es ahondar directamente en un nivel de detalle que los abrume, sino que estemos dando unas pautas generales para que se pueda abordar el problema de la simulación sin considerar la complejidad o que el problema es demasiado complejo, lo cual por lo general se tiende a pensar, especialmente cuando no se tiene experiencia en el software. Como ustedes se han dado cuenta, muchas de las cosas que han mencionado y muchos de los elementos que hemos revisado en las últimas sesiones de ATP tienen que ver en buena parte con entender qué es lo que se quiere modelar, entender cuál es el alcance de los elementos, cuál es el alcance también de la simulación. No es necesario, no muchas veces uno pretende que la simulación sea demasiado compleja. El nivel de complejidad se define a partir primero de la necesidad de información, qué es lo que estoy buscando, qué quiero analizar con ese problema que estoy planteando, y dependiendo del alcance de esas preguntas, dependiendo de la profundidad que requiera el atender a esas preguntas, pues saldrá, por supuesto, el tema asociado pues a definir si el modelo parte de condiciones básicas, las librerías de ATP, si los modelos lineales funcionan, si los modelos no lineales son de bajo nivel de complejidad, o si ya hay que subir el nivel y comenzar a trabajar con modelos un poco más complejos. La recomendación para ustedes es que pues aborden el problema sin pensar en la complejidad que se tiene hasta que no hayan corrido ejercicios iniciales. De arrancar a montar modelos demasiado complejos que tomen mucho tiempo de implementación, pues no es aconsejable, a menos que ya uno vaya teniendo un nivel de experiencia como el que Sebastián, Camilo y otros miembros del grupo de investigación tienen, pero por las necesidades de los trabajos que ellos han o están desarrollando. Pues basado en ello, yo los invito a los estudiantes del curso de transitorios a que empecemos en etapas. Ya ustedes han hecho unos ejercicios básicos, le hemos agregado ya elementos complementarios, líneas, fuentes, cambios de medios, la influencia de los cambios de impedancia. Y en el taller de este módulo 4, que va a empezar a partir del próximo viernes, ustedes tengan la oportunidad de empezar a probar este conocimiento aplicado y de experimentar algunos elementos adicionales que tiene ATP. Con ello estaríamos ya cerrando este módulo que tiene que ver con sistemas eléctricos ya reales o cercanos a la realidad. Y por supuesto, el seguir abordando el tema cada uno de ustedes en lo que es su trabajo final. No veo preguntas. Si no hay preguntas para confirmar, por favor, en el chat les pido el favor que escriban en una
simplemente una apreciación, todo está ok, no hay problema o por el momento no hay preguntas. La invitación para todos ustedes es que si tienen alguna inquietud o alguna duda respecto a modelos, pues recurran al grupo de investigación, por supuesto a Sebastián y a Camilo, a quienes, aparte de agradecerles por el tiempo de esta charla, pues los invito a que sigamos socializando y mostrando todos este trabajo que vienen realizando en su monografía y también en el estudio, en los casos de estudio que hemos estado configurando para mostrar la validez de los métodos y las simulaciones de ATP. Bien, no siendo más, con esto vamos a cerrar. Ustedes en el chat dejaron ahí la apreciación, que todo va bien por el momento. En el transcurso del día van a recibir un correo electrónico adicional en el que les recuerdo cuál va a ser la dinámica del curso. Recuerden que parte del tiempo lo estaremos dedicando al tema del proyecto y también ustedes tienen un compromiso relacionado con el trabajo de la práctica del fin de semana. ¿Listo? No les quito más tiempo a todos, a Camilo y a Sebastián nuevamente muchas gracias. Posteriormente charlamos de nuestros temas y de otras cosas que tienen que ver con esto del manejo de ATP.